Vamos a la realidad y tenemos la suerte de tenerlo a Marcelo Cantelmi, analista de política internacional. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal, Miguel? Led Zeppelin es la realidad también. Posiblemente más que la otra. Y bueno, nos toca este fenómeno increíble que ha aparecido en Brasil que se llama Bolsonaro, ¿no? Por eso mismo te digo. Esta cuestión tan evangélica, ¿no? Y tan casi lo que uno ve es que hay como una especie de fundamentalismo, ¿no? Sí, no, es correcta. Esa visión en realidad es una rama evangélica, evangélicos pentecostés, que son muy fuertes en Brasil. Tienen mucho poder mediático y mucho poder económico. Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, gente conectada profundamente con Bolsonaro, con su esposa, con gran parte de su equipo de asesores que tienen una visión fundamentalista cristiana de la realidad, incluido el canciller, que ha tenido expresiones del tipo de que Bolsonaro fue un resultado de la providencia y ha planteado, por ejemplo, que es satánica la globalización, un punto de vista bastante sorprendente que le va a generar muchos problemas al ministro de Economía, un pragmático monetarista, Paulo Guedes, que por el contrario viene con la globalización bajo el brazo y quiere abrir el país, que tiene una visión multilateralista necesariamente, no nacionalista, como cualquier neoliberal ultranza como Guedes, que genera ciertas dudas cómo va a ser la gestión de estos dos cuando tengan que ir juntos a misiones internacionales. El canciller diga semejantes cosas sobre el mundo y que tenga una visión tan nacionalista, ha pedido incluso que no se lea New York Times, no se lea la CNN, ignorar todo ese tipo de cosas en aras de esta convicción de vuelta fundamentalista que tiene esta gente. Sí, y decime una cosa, estos evangelistas no tenían un conflicto, no fueron en su momento conflictivos con Juan Pablo II, ¿no hubo toda una fricción ahí? No, lo que pasa es que la Iglesia perdió en gran medida, la Iglesia Católica, perdió en gran medida Brasil y te digo América Latina. No es el territorio donde más crece la religión. Últimamente hay un brote muy fuerte en China de la religión católica clásica, pero no en América Latina, y donde el evangelismo ha crecido de una manera geométrica, con esta línea de poder político. Digamos, los evangélicos van por la política fuertemente, lo hacen en Centroamérica y en Brasil hace rato que lo están haciendo. El vicepresidente Lula da Silva era un evangélico de esta línea también. Lo que sucede es que hay una realidad económica, pragmática, nada celestial en Brasil. Brasil tiene una deuda pública descomunal, casi el 80% del PBI, y cuando hablamos del PBI no hablamos del PBI de Argentina, que es un país chico, hablamos del PBI de una potencia económica que es la quinta o sexta, depende cómo lo cuentes, potencia económica del mundo, digamos. El 80% de esa cifra es una enormidad y está sufriendo las tensiones de un Estado que no tiene suficiente dinero para pagar en adelante, por ejemplo, las jubilaciones. Es decir, hay que renovar eso, hay que hacer algún tipo de ajuste, mala palabra, pero en fin, algún tipo de ordenamiento para que ese país pueda salir adelante. El problema es que la visión neoliberal que tiene Guedes es la de la distribución del ajuste entre la gente, es decir, digamos, reducir la capacidad de consumo de la población, reducir el lugar del Estado como protector de la comunidad y avanzar una tasa de acumulación al estilo de los países del norte mundial. Y Brasil hay que ver si da la posibilidad de hacer eso, teniendo en cuenta el nordeste, que está muy habitado y que no tiene una visión política
de esa índole. Por otro lado, en las grandes ciudades las clases medias se han abierto mucho en los últimos años, y es bastante improbable que una visión evangélica, para tomar el otro punto, cuaje. Va a haber bastante resistencia entre los padres para que les quiten la educación sexual a los hijos, por ejemplo, o soportar los comentarios que está haciendo constantemente la ministra de Familia, Derechos Humanos y Mujer, un ministerio nuevo, que es una pastora evangélica, una abogada, y que tiene una visión francamente oscurantista de la realidad. Pero ahí hay un lío muy fuerte entre visiones que ya ha dejado algunas tensiones. Por ejemplo, pocas horas después de asumir, Bolsonaro fue desmentido por su jefe de gabinete con relación a un aumento de impuestos. Hubo una fricción también entre jefe de gabinete y ministro de Economía, porque con cierta habilidad de economía mantuvo la elección en la Cámara de Diputados de un dirigente del Partido Democrático de centro-derecha, digamos, una derecha bastante más normal, te diría, si puedo usar la palabra. Claro. Y eso generó una bronca bastante evidente en la dirección de la jefatura de gabinete. Y por último, esta promesa que le hace Bolsonaro a Pompeo, al canciller de Trump, respecto a construir una base norteamericana en Brasil, de la cual hace pocas horas se tuvieron que retractar porque los aliados militares de Bolsonaro no quieren saber nada sobre eso. Entonces hay ahí unas idas y vueltas que cuesta trabajo entender, y que te llevan siempre lo que yo comento casi en broma, casi en serio, sobre el teorema de Gabardini, ¿no? que sostenía el radical mendocino tan brillante, que la cercanía con el poder hace que tus discursos más calientes se enfríen y te tengas que volver moderado, porque la realidad te le impone esa circunstancia de estar gobernando. Y sí, parecería que eso es, ¿no? Y además uno mira el rol del ejército en Brasil, ha sido siempre un soporte con enorme poder que ha dejado de alguna forma que los gobiernos funcionen, ¿no? Pero esta mecánica de ir como rompiendo determinadas cosas que tienen muchos años de funcionamiento en el mundo brasilero, no sé cómo funciona. Incluso esta cuestión de que la economía iba por un lado y la política por otro, y parecía que en algún punto nunca se iban a tocar. Como esto parecería que se acabó y se están repartiendo todas las fichas de una forma totalmente nueva, ¿no? Sí, en realidad, vamos por partes. Bolsonaro es el emergente local de un fenómeno internacional que tuvo a Europa primero, con los partidos y algunos gobiernos de ultraderecha en Polonia, en Hungría, partidos políticos muy fuertes con esta orientación en el sur de Alemania. Alternativa für Deutschland es un partido que piensa como Bolsonaro. El fenómeno de Le Pen en Francia, el de la alianza que gobierna actualmente Italia, y en las Américas Donald Trump, y ahora nos llegó Bolsonaro por ese lado. Son resultados de las crisis económicas que vienen en el 2008, que han dejado mucha gente en la banquina, y esa irritación que tienen las clases medias, sobre todo por la imposibilidad de tener una dinámica social real, de poder desarrollarse, produce un rechazo muy fuerte a la política y a la ideología del antisistema. En Brasil, en Estados Unidos, en Europa se vota contra, no se vota a favor. Se votó por Trump contra una situación social realmente muy negativa, que dejó muchísima gente fuera de la distribución en Estados Unidos, y ahí está Trump. En Europa pasa exactamente lo mismo. Las clases medias actuales ven que sus padres viven mejor que ellos y van a esta idea rupturista para tratar de encontrar un camino diferente. Y en el caso de Brasil tuvo 3 años realmente monstruosos a partir de la última presidencia del PT, de Dilma Rousseff,
que redujo enormemente el crecimiento del país, lo bajó casi un 10%, hablamos de cifras enormes de pérdida de riqueza, y que impactó en la gente con una baja de similar del ingreso per cápita, es decir, la gente empezó a ganar menos, a gastar más, a vivir peor, y además con una aluvión de denuncias de corrupción, con el Lavallato al frente de todo, que enfureció a la gente contra la dirigencia. El hecho de que el PT no haya pedido disculpas, no haya hecho una autocrítica profunda y seria, porque esto arrancó en el gobierno de Dios, también explica que esté Bolsonaro gobernando, digamos, claro, hicieron fácil el camino, al no reconocer que esto pasó en el PT, no es que le pasó porque cayó de Marte, sino que fueron errores que cometió Dilma Rousseff, que fue una muy mala gobernante, digamos, aparte de todo, no es una persona con una denuncia concreta de corrupción, no hay nada que la ligue con la corrupción, pero sí, como en el caso de Lula da Silva detenido, que tampoco es un hombre que se ha enriquecido, como se enriquecieron acá los gobiernos anteriores, pero sí efectivamente dejó hacer. Digo, es bastante claro que si Dilma Rousseff fue la ministra de Energía de Lula, cuando se empieza a producir el Lavallato, que no se entere es bastante poco creíble, y si no se enteró realmente es de ineptitud total. El mismo caso de Lula como presidente tiene que haber sabido esto, todos sabemos que lo sabía y dejó hacer, y fue el gran lobista de derecha en América Latina, por cierto. Hola. Hola, sí, acá estoy. Sí, te escucho. Ahora, ¿vos no te parece que los países que mencionaste en Europa que están en este proceso no tienen como una estructura política y de administración un poco más consolidada, que le dan menos margen a los que gobiernan para que estos cambios a lo mejor no los definan de una forma tan grande como puede pasar en Brasil con un Bolsonaro? Bueno, en Europa vos tenés la Unión Europea que pone límites. Claro. Matteo Salvini, el viceprimer ministro, el ministro de Interior de Italia, le pusieron un parate muy concreto cuando trató de hacer un dibujo con el presupuesto, rompiendo las reglas comunitarias. Tuvo que retroceder. En el caso de Víctor Orbán en Hungría, que fue uno de los invitados de Bolsonaro, por cierto, en la asunción ahora el 1 de enero, un hombre de ultrísima derecha, ultracatólico, y con muchos límites a las libertades individuales en Hungría. Este hombre tiene problemas con la Unión Europea porque la Unión Europea está tratando de encarrilarlo, pero con bastantes dificultades. En realidad, la ausencia de un organismo centralizador en América tiene un montón de problemas. Posiblemente hubiera sido dificultoso también tenerlo, pero ciertamente hubiera servido incluso para resolver estos problemas, de estas distopias que tenemos con Venezuela o con Nicaragua, ¿no? Y claro, y además en este universo no nos podemos olvidar de echarle algún párrafo al fenómeno Maduro, ¿no? Esto parecería que en algún lugar del mundo tiene que haber una guerra, ¿no? Para que los problemas se solucionen. Y aparece Maduro como una tentación. Ahí en el mundo francés también hay algunas tentaciones para este tipo de cosas, y este desorden, internacional, y este fenómeno se acrecienta con estos mecanismos tan novedosos de gobierno como pueden tener Brasil y, bueno, la Argentina, que está en un proceso como el que está, ¿no? Que vivimos en una época de falsificaciones, de toda índole, se miente descomunalmente en las redes, se perdió la ilusión de la democracia, de la democratización a partir de Internet, o de Internet como elemento democrático. Trump está haciendo en este momento en Estados Unidos una guerra con el muro, cuando todos sabemos que el muro no le importa, sino que está tratando de hacer es derrotar a los demócratas en el momento que ellos asumen el control por primera vez de la Cámara de Representantes, y genera una gran derrota política al partido opositor. Por eso está haciendo este patético circo de cerrar el gobierno, y lo hace anoche con una serie de argumentos mentirosos. Nunca hubo menos inmigración a Estados Unidos en la frontera como ahora.
del mismo modo que nunca hubo menos inmigración sobre los países del centro de Europa como ahora, digamos, el argumento inmigratorio con el cual se inventa el Brexit es falso. Casi todo lo que se te dice es falso. Eso tiene una ventaja que está haciendo que se vuelva al periodismo, porque se necesita, como si estás un médico serio, no un curandero, o un abogado y no un picapleitos, para resolver tus problemas de salud o legales, necesitas el periodismo de veras que te diga, bueno, qué es verdad y qué es mentira, en un momento que la mentira reina por todos lados. Maduro es un déspota que hace lo mismo que hacían las dictaduras militares de la década de 70, con secuestro de opositores, tortura, asesinatos, sojuzgamiento del pueblo, ignorancia total del derecho de la gente a decidir su futuro, y una explotación corrupta total de lo poco que queda de Venezuela. Pero él dice que es revolucionario, y con ese rebusque ha ido tirando y consiguiendo afectos de parte de otros países de la región que se frenan ahí porque se ven venir marchas públicas si llegan a hacer algún tipo de acción contra este sujeto. El tema es la mentira absoluta, que también Bolsonaro cae enormemente en eso, ¿no? Y sí, nosotros también lo hemos vivido bastante, te voy a decir. Pero como no, lo seguimos viendo. Sí, lo vivimos bastante. Marcelo, ha sido un placer hablar con vos. Como esto sigue y sigue, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Sin duda, cuenta conmigo. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias. Igualmente, chao. Hablamos con Marcelo Cantelmi, analista de política internacional, editor de internacionales de Clarín. Vamos a la música.